gracias cuando nos está yendo mal. No se avergüence, a todos nos pasa. Si recibimos una bendición, recibimos algún beneficio y nos sentimos tan contentos, gracias Señor. Pero es difícil hacer ese mismo gesto cuando nos está yendo mal. Pero Pablo dice que siempre debemos de dar gracias a Dios en todo. O sea, mire, son dos cosas que el servidor de Dios tiene que tomar en cuenta. Dar gracias siempre y dar gracias, ¿verdad? Fueron espectáculo del mundo, quedaban tirados en las calles, la gente pasaba meneando la cabeza, como cuando meneaban la cabeza cuando vieron a Jesucristo en la cruz, como burlándose, menospreciando a esas personas. Al abrir la puerta, el chofer del autobús volteó a verlo y dijo, gracias, porque el viaje fue placentero y me hizo llegar a mi destino. Y entonces este hombre ahí mismo hizo una oración y le dijo a Dios, por favor, bendice a todos los viajeros y dales un feliz viaje. Agradecido con el chofer por el trabajo, ¿verdad? Es un trabajo. Y le dice gracias porque el viaje fue placentero y nos permitió y pudimos llegar a nuestro destino. Y entonces se pone a hacer la oración. Quizá ya más, porque creo que hace como 2 o 3 años estoy diciendo que anda en los 87 años. Y entonces ella me dice, me duele todo el cuerpo, mijo, me duelen todos los huesos. Y entonces yo me pongo a orar con ella y le digo, Señor, gracias, porque nos has permitido disfrutar a nuestra madre tanto tiempo. Gracias porque has permitido que viva tantos días. Bisnietos, tataranietos. Por ejemplo, la hija de Adalberto nos hizo bisabuelos a mi esposa y a mí. Y mi mamá, que es de la bisnieta, que es mi mamá de ella. Tataranieta. Y para tener la madera de estas personas, como mi mamá y personas de su casa, de ustedes, tíos, padres, que han tenido larga vida, es difícil. Es difícil. Porque nuestra vida es muy diferente. Nuestra alimentación es muy diferente. Sí, nuestras acciones son muy diferentes. El aire que respiramos es muy diferente. Yo tomaba agua pegando mi boca a la llave allí. Llegaba y pegaba la boca y tomaba agua. Cuando ahora vea a alguien que hace eso, es difícil ver a alguien hacer eso. Solamente personas de muy bajos recursos. Ahora todo tiene microbios, todo tiene bacterias, todo tiene virus. Entonces hay que darle gracias a Dios siempre, amados. No sé si hay algún comentario o pregunta antes de ir a otra cita bíblica. Vamos al Salmo. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y Él lo está haciendo delante de nosotros. Esto quedó escrito para todas las generaciones que venían. ¿Y qué pasaba con el salmista? Dice, por poco y caigo. ¿Y cuál era el problema, salmista? Porque tuve envidia, dice. ¿De quién tuviste envidia? Pues de los arrogantes. ¿Por qué? Pues pasamos hambres, desvelos, persecuciones. Imagínense. Entonces dice el salmista, por poco y me resbalo. Por poco, o sea, en otra palabra, por poco y caigo en pecado. Por poco y le doy rienda suelta a mi envidia. Entonces, estos versículos nos ayudan para ver que el salmista recapacita a tiempo y demuestra su agradecimiento a Dios.
En ese momento en que él por poco... Y tienen música miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes, por la resaca, ¿verdad? Le siguen de frente. Y personas no les falta el trabajo y traen dinero y andan contentos y andan gozando, disfrutando de la vida. Y uno ahí restringiéndose y viviendo como temerosos. No, hermano. Fíjense, estaba viendo un predicador. Personas que viven de fiesta en fiesta y que están las graduaciones, hay que ir a festejar y que hay un cumpleaños, hay que ir a festejar. Y cuando dicen vamos a la fiesta de la iglesia, la iglesia es una fiesta, hermanos. Es una reunión para festejar. La iglesia es una reunión para festejar. En los deberes del cristiano es donde está la alegría. Y personas dicen, no, es que yo portan mal, les va muy bien. Me dicen hasta las novelas. ¿Qué hace el perverso en la telenovela? Todos los capítulos de la telenovela le hace ver su suerte al que es pasivo. Ya hasta en el último capítulo el pasivo es el que triunfa. Pero en todos los capítulos el perverso fue el que disfrutó. ¿Cierto o no es cierto? En todos los capítulos le hizo ver su suerte el malo, el de la telenovela, de la serie. Y hasta el último capítulo es cuando se ve como que hay 12,000 legiones de ángeles para que pelearan por mí. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que gozarnos en el reino de Dios. Gozarnos de que somos hijos de Dios. Usted puede imaginarse la vida de Job, cómo estaba sufriendo cuando le vino aquella enfermedad tan horrible y después de haber perdido todos sus bienes, de haber perdido a sus hijos, tenía que rascarse con un pedazo de barro duro. Dice en Job, vamos a leer ahí en Job, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. ¿De qué capítulo? Del capítulo 2. Job 2, del 8 al 10. Y esto es una situación muy, muy propia, hermanos, para que nosotros no tengamos nuestro fuerte, nuestro gol, nuestra esperanza en las posesiones de la vida, porque son efímeras. Lo que prevalece para siempre es lo que hacemos allá arriba. Por eso dice el Señor, no hagan tesoros en la tierra. No hay seguridad ahí. Hagan tesoros en el cielo, ahí sí están seguros. Mire, vamos a leer ahí 2 versículos del 8 al 10. ¿Quién gusta leerlos, por favor? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se fija? Entonces, ¿en dónde vamos a dar gracias? Nada más en lo bueno. Hay que dar gracias también en el sufrimiento. Ahí está Job, enfermo, y su ayuda idónea. Y su ayuda idónea debería de estarle animando. Debería de estarle dando su, ¿cómo se dice? Cuando le unta la esposa al esposo así vaporrub en el pecho, ¿cómo le dicen? ¿Su qué? Sus apapachos. Con vaporrub. En vez de estarle dando sus apapachos a su esposo. No, la pobre mujer lo miraba y decía, este hombre ya es una desgracia. Dijo un hermano, no dijo un hermano, dijo el esposo de una hermana. La hermanita todo el tiempo andaba bien trabajadora, para arriba y para abajo, y se desvivía atendiendo al esposo para que le dejara ir a la iglesia con sus pequeños. Así de que ella sufría mucho con él.
Él era un perverso, era un borracho, le gustaba andar con otras mujeres, les estaba quitando la casa, estaba robándoles las propiedades a los familiares de ella, y ella la sufría mucho. Entonces ella se enfermó, y así enferma andaba como si nada, pero llegó un momento en que las enfermedades la cubrieron de tal manera que ya no pudo más. Se le juntó diabetes, presión, colitis, estrés, todo se le juntó. Entonces cuando cayó ya no se levantó y estaba en cuidados intensivos. Y cuando el esposo llega y dice, pues ¿qué pasó con mi vieja? ¿Qué pasó con mi esposa? Pues mire, su esposa tiene esto y esto otro. Y dice, pues ya es un yonque, dice. Fíjese, imagínese, eso dijo el hombre. No, pues ya es un yonque. Así estaba viendo esta mujer a Job, hermanos. Sin propiedades, sin riqueza, sin nada ya. Y todo enfermo. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Le dice. Y Job no se dejó. Y le dijo la verdad, como una mujer fatua. ¿Sabe qué significa la palabra fatua? Como tonta. Una mujer tonta, sin razón, una mujer necia. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Aquel que llame fatuo a su hermano ya es culpable de homicidio delante del juicio, delante de Dios. O sea que uno puede no matar a un hermano con una daga, con una pistola, pero puede matarlo con el pensamiento. Entonces dice el Señor, cuidado. Entonces la palabra fatuo es muy fuerte porque es una persona necia. Y así era como estaba actuando la mujer de Job, como una mujer necia. Y le dice, como una mujer fatua has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Solamente lo bueno y lo malo no. Y entonces el escritor, que es mismo Job, dice, y en todo esto Job no pecó. ¿Sí? Él, entregado a Dios, íntegro, recto delante de Dios, no declinó su integridad a pesar de esa prueba tan fuerte, tan difícil. Él no declinó en su integridad. ¿Qué le pasó? Dios le regresó todo y multiplicado. Le regresó todo y multiplicado. Así que en los momentos difíciles hay que darle gracias a Dios, porque muchas veces en los momentos difíciles es cuando las personas empiezan a murmurar, empiezan a demostrar su ingratitud, empiezan a perder la fe, empiezan a portarse como personas sin credibilidad o personas incrédulas. Y empiezan a apartarse de Dios. Se empiezan a separar. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron de que no solo lo bueno es lo que debemos recibir de Dios, sino también lo malo. Hay que dar gracias siempre, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:18, por favor. ¿Cuál es el secreto de ser agradecidos? ¿Cuál es el secreto para que nosotros seamos agradecidos con Dios todo el tiempo? Hay un secreto. ¿Cómo dice? Primera Tesalonicenses 5:18. Gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es la clave de dar gracias siempre, aunque nos esté yendo mal? De agradar a Dios. De agradar a Dios, hermanos. Otra vez poniendo a nuestros hermanos del primer siglo. Cuando ellos reciben el libro, el escrito de Revelación, de Apocalipsis, escrito por Juan, ellos reciben un consuelo gigante, hermanos. De tal manera que ellos aprenden que no importa lo que estén sufriendo, no importa lo que les esté pasando. Lo importante es mantenerse fieles hasta el final. Entonces la gente los veía ahí tirados, se burlaba de ellos, pero ellos estaban victoriosos con Cristo. ¿A dónde fue Lázaro cuando falleció?
al seno de Abraham. ¿A dónde fueron los mártires que habían muerto por el Evangelio de Cristo? ¿A dónde fueron? Inmediatamente que murieron, ¿a dónde fueron? Al paraíso, a ser consolados. La hermanita que falleció la semana pasada, la hermanita Walker, dicen que ella sufrió mucho el cáncer, pero que se gozaba con Dios. Los hermanos que iban y platicaban con ella podían ver una hermana ferviente a pesar de su enfermedad, a pesar de su cáncer terminal. Entonces fallece, ¿y cuál es la mentalidad de los hermanos? Verla de nuevo, porque está allá donde queremos ir nosotros también. ¿Cuál es el consuelo de los hermanos? Está en un mejor lugar, dejó de sufrir. Esto no pasa con todos. ¿Por qué? Porque van al castigo eterno, mientras llega el día del juicio final, están en el lugar de tormento, ahí en el Hades, como el rico, que estaba en el lugar de tormento. Pero en el caso de hermanos que mueren fieles hasta el final, sin renegar de Dios, sin dudar de Dios, pues triunfan al momento de morir. No más vive Cristo en mí, y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde estaba Pablo crucificado con Cristo? ¿Estaba así Pablo en una cruz? No. ¿En qué sentido Pablo estaba crucificado? Seguía el camino del Señor a pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas de los judíos, a pesar de la persecución aún de los romanos. Y decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y también dijo Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si moría en ese momento estaba fiel delante de Dios. Entonces hay que ser agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad para todos nosotros. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Imagínense, orando, que se haga la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros oremos y demos gracias en todo momento. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de acción de gracias, pero lo que traje hoy es con el propósito de animarnos a que, es el día de acción de gracias mañana, ¿verdad? Pero para el cristiano todos los días son de acción de gracias. Lo único que difiere es que mañana podemos compartirlo con la familia, porque son